femenino de 30 años, gesta 3, para 1, aborto 1, con un embarazo de 10 semanas. Acude a consulta prenatal de rutina, niega un sangrado transvaginal, decide un embarazo previo sin complicaciones y un aborto espontáneo hace 2 años. La exploración física sin alteraciones y al hacer un ultrasonido vaginal vemos un saco gestacional con un embrión de 9 semanas sin actividad cardíaca y una longitud cráneo-cauda de 20 milímetros. El cérvix se encuentra cerrado sin evidencia de sangrado activo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en esta paciente? Opción A, una amenaza de aborto. Opción B, un aborto diferido. Opción C, un ectópico. Opción D, una mola. Muy bien, aquí el 89% optó por la opción B y un 4% la opción A y un 7% la C. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado en esta paciente? Opción A, hacer un legrado uterino. Opción B, una aspiración manual endouterina. Opción C, uso de metotrexato. Y opción D, una observación y manejo expectante. Muy bien, aquí el 65% optó por la opción B, un 15% la opción C y un 15% la opción A. Última pregunta de este caso clínico. ¿Qué antibiótico está indicado antes y después del procedimiento de esta paciente? Opción A, ceftriaxona. Opción B, doxiciclina. Opción C, metronidazol. Opción D, amoxicilina con ácido clavulánico. Muy bien, aquí hubo mucha discrepancia. El 42% optó por la opción B, 33% la A y un 21% la D. Ok, volvemos con lo mismo. ¿Qué tiene la paciente? ¿Cuál es el diagnóstico de la paciente? Nada más para saber que les quedó bien claro, vuélvanme a decir los parámetros por ultrasonido de un aborto diferido. ¿Cómo que sin frecuencia cardíaca fetal? Sí, pero por ultrasonido, ¿cuánto quedamos que debe de medir? Gracias. Eso. Más de 7 milímetros sin latido, ya, diferido. ¿De acuerdo? Ni un día más esperamos, ¿ok? Diagnóstico de esta paciente, un aborto diferido, ¿ok? No es una amenaza de aborto, no es un ectópico y no es una mona. ¿Cuál es el tratamiento de un aborto diferido en esta paciente? ¿Cuál es el tratamiento de primera elección? Una MEO. Ok, la respuesta correcta sí es una aspiración manual endouterina. La aspiración manual endouterina lo realizamos preferentemente cuando tenemos una altura o fondo uterino que mide menos de 11 milímetros y tenemos una dilatación menos de 1 centímetro. ¿De acuerdo? Paréntesis. Sin embargo, si es una paciente que tiene más de 11 semanas en la práctica diaria, podemos utilizarlo. ¿De acuerdo? Ahorita les explico cómo muchos ginecólogos lo realizamos. ¿De acuerdo? El legrado también está correcto, pero de un legrado a un ameo, 100% en este caso, un ameo. Un legrado lo hacemos contrario, cuando el fondo uterino mide más de 11 milímetros y la dilatación cervical ya supera a 1 centímetro, porque puede pasar más fácil la legra. Sin embargo, también en estas pacientes podemos hacer el manejo médico con misoprostol, ¿de acuerdo? Hay una tabla de la FIGO donde nos habla de los esquemas, ¿de acuerdo? Si es aborto diferido, si es anembriónico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mucha gente usa, en vez de hacer ya tanto legrado y tanto meo, manejo médico con misoprostol, ¿de acuerdo? Y cuando miden más de 12 semanas, le podemos agregar la mifepristona, misoprostol con mifepristona y tiene mayor tasa de éxito, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el antibiótico? Aquí sí muchos se equivocaron. Generalmente en cirugías, cualquier tipo de cirugía, mínimo hablando de cirugía ginecológica, ¿cuál es el antibiótico que más utilizamos o que ustedes se acuerden que utilizaban más los ginecólogos en su internado? ¿Alguien se acuerda?
¿O de qué familia? ¿No, nadie? Muy bien, Jorge. Sí, las cefalosporinas, pero principalmente, y también Regina, muy bien, las de primera generación, ¿de acuerdo? Como la cefalutina, ¿de acuerdo? La cefalexina, pero eso es vía oral, ¿de acuerdo? La cefotaxima también, entonces de primera, no más de segunda, no, cefepime no. Generalmente no utilizamos de tercera o cuarta generación, a menos que sean unas infecciones que sean infecciones graves, como una infección o una enfermedad pélvica inflamatoria, una EPI, ¿de acuerdo? Pero generalmente usamos cefalosporinas. Ahora, no es lo que dice el doctor Vela, ¿qué dicen las guías? ¿Cuál es el antibiótico indicado antes y después de este procedimiento de un AMEO? La doxiciclina. 100 miligramos una hora antes y 200 miligramos posterior. ¿De acuerdo? Entonces, son para procedimientos que no son invasivos al útero. ¿Ok? Entonces, prefiere doxiciclina. No es la ceftriaxona porque ya dijimos que es una cefalosporina y es de amplio espectro y es para EPIs, para entenderlo de esta manera. Metronidazol no porque no me va a cubrir, solo me va a cubrir anaerobios y amoxicilina con ácido clavulánico no es. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas de este caso clínico? ¿Nadie? ¿O continuamos? Doctor, ¿por qué no se indica el manejo médico? Porque no me da la opción. Sí se puede usar realmente. Hay muchos colegas, y yo a veces me incluyo ahí, que preferimos usar manejo médico, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para no someter a la paciente a una exposición de legrados o de ameo. El ameo realmente es de lo más noble que existe, ¿de acuerdo? Porque es un aspirado. El legrado que hace en el endometrio. ¿Se acuerdan del llanto uterino? Raspa, raspa, raspa. ¿Y cuál es el problema de hacer tantos degrados? Una, nos da riesgo de síndrome de Asherman y esto puede aumentar el riesgo de que la paciente no pueda embarazarse, ¿me entiende? Entonces, le puedes aumentar el riesgo de infertilidad por tantas adherencias intrauterinas que es el Asherman. También, Regina, riesgo de perforación, riesgo de acretismos placentarios. Acuérdense que están barriendo el endometrio, entonces la placenta, el sincitotrofoblasto puede invadir de más, ¿me entiende? Entonces, legrados no. Pero el AMEU, ¿qué hace? Aspira. Imagínense, no es lo mismo meter así le explico a las pacientes, una cuchara de metal que es el legrado, a meter una cánula de un material similar a la silicona que nada más va a aspirar. Entonces, por eso yo les comento que es noble. Pero hoy en día usamos mucho manejo médico, pero tiene que ser una paciente muy disciplinada y el doctor tiene que estar muy atento porque en cualquier momento puede también sangrar la paciente. Y mucha gente hace lo contrario. En los hospitales, ¿cómo lo hacemos? Le damos el misoprostol que expulse el mayor contenido y después le hacemos una meo. ¿Me entienden? Y con eso, 100% de garantía. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas? Pero eso para la vida diaria, ¿eh? Acuérdense que estamos hablando del enano. Muy bien. Entonces, respecto al caso clínico, nada más para recordar las variedades clínicas de aborto. Conclusión. Amenaza, ya dijimos que no hay expulsión de coágulos, generalmente, o bueno, perdón, de contenido del bebé, para entenderlo de esa manera, no coágulos. El orificio cervical va a estar cerrado y el ultrasonido de frecuencia cardíaca fetal normal. Aborto inevitable. ¿Cuál es la característica clínica de un aborto inevitable que les van a poner un caso clínico? Esto sí se lo deben de saber muy bien. Sí, ok, ya vieron ahí. Sí, puede haber modificaciones cervicales, pero hay algo que es característico. Que Regina ya vi que también va para ginecólogo. La ruptura de membrana. Si les ponen un caso clínico, refiere salida de líquido. Créanme, ya directamente
y por las semanas, este es un aborto inevitable. Si les quieren poner un caso en el ENAM de aborto inevitable, va a ser con salida de líquido, ruptura de membranas. ¿Ok? Más que el OSI, la verdad es que eso es lo más característico para que nunca se les olvide. Aborto incompleto está muy fácil. Era una paciente que había visto un saco gestacional, revisan, tuvo sangrado, le hacen ultrasonido, ya no ven saco y ahora ven un endometrio engrosado o irregular y continúa con sangrado. Aborto incompleto, ¿de acuerdo? Donde ocurrió la expulsión del mayor contenido, pero todavía hay contenido, hay que hacer una evacuación uterina o manejo con misoprostol. Y el aborto completo está muy sencillo, donde ocurrió toda la expulsión completa. Y lo que habíamos platicado, la sexta semana aparece el latido cardíaco, entre la sexta y séptima semana. ¿Ok? Y el tratamiento, amenaza de aborto, ya lo platicamos. Aborto incompleto, inevitable y diferido, pues obviamente depende mucho si la paciente está inestable hemodinámicamente por el tema del sangrado. Siempre, toda paciente antes de hacer un procedimiento, estabilizar. Y el aborto séptico, ¿de acuerdo? Es cualquiera de las variedades clínicas con datos clínicos de infección, ya sea la paciente con fiebre, sangrado purulento. Por eso mucha gente no opta por el manejo médico porque hay una tasa de fracaso y tanto tiempo que pase, por ejemplo, hablando de un aborto incompleto, ese contenido, pues obviamente riesgo de infección, ¿de acuerdo? Entonces aquí sí ocupamos antibióticos de amplio espectro y hay que hacer una evacuación uterina. Sin embargo, siempre, siempre, siempre tiene que tener mínimo 6 horas antes un antibiótico, o sea, una profilaxis antibiótica o una impregnación antibiótica antes de hacer un legrado o una MEU en un aborto séptico, ¿de acuerdo? Y para lo que nos dicen las guías, AMEU o LUI, menos de 11 centímetros y menos de 1 centímetro, AMEU. Más de 11 centímetros el fondo y más de 1 centímetro de dilatación, LUI. Y profilaxis antibiótica 100 miligramos oral, 1 hora antes y 200 miligramos posterior. Y recuerden, eso es algo muy importante. En México decimos que una pérdida gestacional recurrente o un aborto recurrente es cuando es más de 2 pérdidas espontáneas y tiene que mandar a estudiarse la paciente. Problemas autoinmunes, problemas de tiroides, problemas de síndrome anticuerpo antifosfolípido, etcétera, etcétera, etcétera. A nivel mundial lo manejan a partir de 3, pero nosotros a partir de 2. Pero importante, aquí no incluyen los abortos inducidos. Por eso tienen que interrogar bien a las pacientes. Si dice, yo ya aborté, sí, tengo 3 abortos, pero los 3 fueron inducidos, pues no. No es una pérdida gestacional recurrente, es una paciente que simplemente ha abortado mucho. ¿De acuerdo? Y siempre el estudio inicial, el mejor amigo del ginecólogo, la mejor herramienta es el ultrasonido. ¿Vale? Y ¿cuáles son causas de aborto, de pérdida gestacional recurrente? Pues problemas de miomas, ya sean estructurales, pólipos, incompetencia cervical, cromosómicas, inmunológicas, como platicamos, o endócrinas, ¿de acuerdo? Y bueno, esto ya va muy dirigido para el tratamiento del síndrome anticuerpo antifosfolípido, que obviamente hay que tratar con heparina y aspirina, y no dar warfarina en el embarazo. ¿Dudas de este caso clínico número 3?